Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, charlas y reflexiones sobre autoconocimiento, meditación, para estar en la cabina de mando. Muy buen día, Edgardo. Gracias por estar otra vez acá con nosotros para conversar. ¿Cómo estás? Bien, muy buen día. Cuando vos dijiste para estar en la cabina de mando, y yo ¿De dije, quién, le falta, le falta una parte a eso. Es la cabina de mando de nuestras vidas, Edgardo, no en la cabina de mando Claro, ¿no? de Porque yo la... digo, ¿qué iremos a comandar a partir de ahora? Por eso. Sí, estoy muy bien, muy contento siempre de encontrarnos. Y el tema que traje hoy para charlar tiene que ver con algo que siempre suele pasar eso, algo que tengo en la cabeza estos últimos días y que, digamos, el tema general es la importancia de trabajar todos los aspectos de la persona. A veces, no sé qué, por educación, voy a hablar de mí mismo para ser más, creo que está bien, es autorreferencial, pero por lo menos no estoy hablando de ninguna otra persona. Lo que percibí es que hay una tendencia, por lo menos el camino que recorrí, de ser muy intelectual, o de prevalecer lo intelectual, ¿no? Entonces, incluso en la escuela, todo lo que es matemática, física, ciencias, incluso los idiomas, prevalecen sobre artes, y ni hablar. Incluso entre las artes prevalecen las artes que son diseño, por ejemplo, o dibujo sobre el arte con el cuerpo. Entonces, incluso entre las artes son artes más intelectuales, si queremos decir. Y así, y capaz que en otros ámbitos se valora mucho el cuerpo y nada lo intelectual, y capaz que otros ámbitos de la persona, no sé, más emocionales, o una cierta espiritualidad, no en el sentido místico, pero en el sentido biológico, ¿no? De nuestro interior, de nuestros... Y, entonces me gustaría que a mi pregunta, arrancando un poco por el principio, sería, ¿cómo podríamos, o sea, qué áreas o qué aspectos de la persona vos podés considerar que existen? Capaz que no sé si los podemos nombrar todos, pero por lo menos algunos que podamos ir, conforme a estas filosofías también los tienen en cuenta. ¿Qué áreas de la persona que nosotros tenemos y que podemos explorar a través de técnicas, a través de autoconocimiento, incluso a través de la meditación? Sí, eso es una, un cambio que hubo desde la manera de interpretar la vida, de lo que somos, nuestra relación con el mundo, con el universo y demás, que había antiguamente en las culturas arcaicas y demás, con relación a eh, a un divorcio que se fue estableciendo de considerar, darle jerarquía a distintos aspectos de lo que somos, unas más importantes que otras, y que incluso una de las grandes influencias que existieron, que hasta hace poco todavía se la utilizaba en muchas áreas del conocimiento, de la ciencia, de la medicina, de la filosofía, era la interpretación cartesiana, ¿no? Que esta cosa de dividir entre lo pensante y lo no pensante, el cuerpo por un lado, al cual se le daba un poco menos de importancia o valor, y la mente, digamos, y dentro de la mente un aspecto que era el alma, ¿no? Que ya ahí había una fuerte injerencia de la religión o de ese tipo de conceptos más, y en este caso más religiosos, ¿no? Había una fuerte presión, sobre todo acá en Occidente. Y en realidad eso ha cambiado notablemente por ejemplo, eso de lo pensante y lo no pensante, una de las ciencias que más ha avanzado, que es la neurociencia, nos aclara de que donde hay una célula nerviosa, el cuerpo piensa en cierta manera, siente. Y, y en ese sentido, todo es importante y todo es difícil colocar en jerarquías, o sea, para nosotros tener un proceso, un proyecto de desarrollo y de evolución, lo interesante es trabajar en todas las áreas, asignándole
importancia a todas. Ahora, después estará el deseo personal, el gusto personal, la inclinación personal o la mayor aptitud personal que tengamos, mayor talento para decir, bueno, yo me identifico más con lo corporal que con lo intelectual o a la inversa, y ahí pondré más énfasis, más foco por una cuestión incluso de placer, de deseo, de gusto, de aprovechar hasta esa condición natural que a lo mejor uno trae. Pero si queremos hablar de un proceso de evolución ordenado, tiene que ser integral, totalmente amplio y que se extienda a todos los campos, a todos los aspectos. Tal es así que antiguas filosofías que nosotros usamos, que tienen 5.000 años, entendieron al hombre como si tuviese distintos cuerpos, ¿no? Cuerpos en el sentido de vehículos por donde vive, se manifiesta, se expresa, y entiende de que tenemos un cuerpo físico puramente denso, ese cuerpo necesita de una energía física también para existir, moverse, cumplir funciones biológicas y demás, y que tenemos emociones. Las emociones también han cobrado relevancia en estas últimas décadas principalmente, porque sí, había emociones, pero no se entendía que somos a veces víctimas de las emociones, porque tenemos emociones felices, emociones que no lo son, pero en realidad la emoción en sí misma es energía que motoriza, potencia, favorece reacciones ante determinados estímulos. Si hay una situación que la percibo y me produce mucha congoja, tristeza o algo así, bueno, hay una energía poderosa que genera eso, todo eso, ese cambio que esa emotividad me produce. Entonces, lo mismo puede ser la ira, lo mismo puede ser el miedo y tantas otras emociones y subemociones que fueron surgiendo y que aparentemente, yo no lo puedo comprobar, pero aparentemente las emociones se fueron desarrollando en los millones de años que existimos. Y como una forma de, naturalmente, de una evolución de ayudar en nuestra subsistencia. O sea, si sentíamos miedo, teníamos la fuerza suficiente para huir de aquello que nos producía miedo. Si sentíamos ira, teníamos la suficiente energía generada por una fuerte emoción, como es esa justamente, para tal vez combatir, luchar contra alguna fiera o lo que fuese que considerábamos que era peligroso y que desarrollábamos y dábamos lugar a esa ira que nos daba ese poder para luchar contra aquel obstáculo. Entonces, si nosotros planteamos un entrenamiento consciente y útil, es importante trabajar todos los aspectos. Trabajar el cuerpo físico porque es nuestro vehículo físico, nos lleva, es nuestro carruaje, que lo necesitamos a nuestro servicio, y no que nos resulte lo que muchas veces pasa, una carga pesada a la cual tenemos que arrastrar. Ay, cuántas veces escuchamos, no puedo con mi cuerpo no me responde. Sí, pero ese cuerpo estuvo oxidado sin usarse durante un montón de tiempo. Eh, o a lo mejor no puedo parar de pensar, bueno, ¿qué hice con mi mente para poder administrar esa hiperactividad que llega a ser en un momento dado nociva? ¿No? Ya que hay unas campanitas acá que las voy a, Y las- te puedo hacer una sí, pregunta aprovechando que esta sí. interrupción. A ver, y el entrenamiento las técnicas de método de Rose que enseñamos y que practicamos también, desde afuera capaz que alguien podría pensar que estamos trabajando, dependiendo de la técnica en verdad, pero capaz que estamos entrenando el cuerpo. ¿Y será que nos podrías explicar cómo es que estamos trabajando mucho más cosas que solo el cuerpo mientras practicamos? Porque en verdad hay mucho sucediendo que no se ve desde afuera, ¿no? ¿Puedes darnos un poquito, abrir una ventana para
para entender por qué va más allá del cuerpo ese entrenamiento, esa práctica. En primer lugar, el cuerpo siempre está presente, porque si nosotros nos sentamos para hacer una técnica de meditación, por ejemplo, estamos en el cuerpo sigue estando. Lo que pasa que no, en ese momento no es un soporte, pero no nos interesa tanto el cuerpo y ¿qué hacemos? Aprendemos a través de técnicas corporales primero a tener una conciencia corporal y un dominio corporal al punto que podamos hacer una de las cosas son más difíciles, que es estar con el cuerpo descontraído, cómodo e inmóviles. O sea, es más difícil a veces la inmovilidad que el movimiento intenso. ¿Por qué? Porque como todo está relacionado y todo es como una trama, como un tejido que tiene mucho que ver con todo, o sea, es como pensemos nuestro cuerpo como una trama. Ahora se estudia mucho la fascia, por ejemplo, que justamente es un tejido conectivo nervioso, que es como una malla que los que tratan eh, la fascia a través de una especie de masajes que se hacen, lo que hacen es justamente desbloquear esa conexión nerviosa, que es ese tejido conectivo que existe, que se ha descubierto no hace mucho tiempo, que ahora llama tanto la atención por la importancia que tiene, es volver a impedir la interrupción de esa circulación nerviosa, que incluso a través de esos masajes, eso se corrigen problemas orgánicos, ¿no? Porque está todo justamente interconectado. Entonces, tenemos que pensar que lo que pasa es que la gente ve a una persona haciendo técnicas corporales, asanas, que usamos nosotros en la parte técnica de nuestro método, y eso es visible, es fotografiable, pero ¿cómo se aprecia si uno hace una técnica para relajarse, por ejemplo? Eh, Eso es totalmente casi de índole privada, podríamos decir, porque yo ahora puedo estar hablando con vos y en este momento puedo estar relajando mi cintura porque la posición que estoy sentado siento que estoy tensionando mi cintura y no preciso hacer ninguna cosa eh, visible. Es una cuestión de decir, bueno, pienso en esa zona, me concentro en esa zona, visualizo que esa zona se relaja y eso es paralelamente a nuestra conversación. Eh, a eso nos lleva cuando decimos un cuerpo consciente. Lo que ocurre, vuelvo a decir, también de que prácticas como por ejemplo el yoga, que forma parte de la parte técnica de nuestro método, eh, se fue transformando poco a poco más en un trabajo corporal. O sea, la mayoría siguen formas, métodos, interpretaciones en donde el 90% es asana, que es muy importante, no niego con eso, porque a través de los asanas, de las técnicas corporales, ya estamos trabajando sobre lo que se llama el cuaternario inferior, ya trabajamos sobre el cuerpo físico, energético, emocional, mental concreto, estamos trabajando sobre un aspecto, pero sobre un aspecto. Ahora, si entendemos de que tan importante es concentrarse como aprender a manejar el cuerpo, que también si nosotros a través del cuerpo hacemos técnicas, por ejemplo, de concentración, de estabilidad, de equilibrio, nos van conduciendo también a una relación del cuerpo y nuestra mente que están automáticamente conectados. ¿Quién puede decir que es más importante la fuerza que la respiración? ¿Quién puede decir que tenemos que darle prioridad a, no sé, al relax sobre las técnicas de limpieza orgánica? Imaginemos que nosotros usamos técnicas para trabajar sobre los emuntorios. Los emuntorios son sistemas que el organismo tiene para expulsar toxinas.
O sea, en todo momento en nuestro organismo hay dos fuerzas antagónicas. Una es la de asimilación y otra es la de eliminación. Si no funcionan armónicamente, obviamente entramos en un disturbio, porque eh, sale más de lo que entra o entra más de lo que sale. O sea, es una cuestión necesaria de mantener eso. Eh, Todos esos aspectos, como también son sumamente importantes aprender a reconocer y aceptar o cambiar los condicionamientos y paradigmas que nos impulsan a actuar de determinada manera. A veces todo eso nos lleva a ver con más certeza la realidad, por ejemplo. ¿Cómo observamos la realidad? ¿La observamos efectivamente como es o hay un filtro que tiene más que ver con lo que somos? Si yo nací en una cultura donde, si hubiera nacido en la India, hubiera sido, mis padres y familia hubieran sido hindúes, habría estado en una comunidad donde todos son, por ejemplo, no comedores de carne, son vegetarianos. Si me hubiese trasladado a Argentina cuando era adolescente, me hubiese costado mucho entender, aceptar, comprender por qué acá la alimentación de la mayoría es carnívora, totalmente carnívora. Bueno, ¿cuál es la verdad, digamos, de esas dos propuestas alimentarias? Bueno, es simple, la que a uno le parezca mejor. Esa libertad de elección tiene que ver también con un entrenamiento, porque tengo que decidir, viva donde viva, que quiero ser libre y que quiero entonces comer de la manera que a mí me parezca mejor. Bueno, eso tiene que ver también con una manera de entrenar cómo ser más libre en función de elegir aquellas costumbres, condicionamientos o paradigmas que quiero para mí y que tienen que ver con mi sensibilidad, con mi manera de ser, con mi naturaleza. Y así es todo, o sea que tenemos que poner al ser humano debajo de una especie de campana, observarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que acá podemos mejorar y de qué manera? Eso es un poco un trabajo que yo hago a través de unas mentorías que realizo, que es eso, partir de esa base. Bueno, como todo está relacionado, la persona no se siente plena, no se siente del todo bien, no se siente del todo, y no reconoce incluso qué es lo que le pasa, que lo hace sentir así. Y bueno, y ahí uno empieza a observar de que a lo mejor no descansa bien, a que a lo mejor su aspecto físico está un poco olvidado, que a lo mejor su respiración no está funcionando como debería para mantener una oxigenación adecuada, eh, que su parte afectiva tal vez no está funcionando bien y que está trabada esa energía afectiva que porque por el tipo de vínculo que tiene o por el que no tiene, en fin, todo hace a un resultado que es el progreso y obtener un poco, para usar una frase medio cliché, obtener la mejor versión de uno mismo, o sea, superarse, mejorar. ¿Para qué? Para sentirnos plenos, para tener una vida más linda, para despertarme todas las mañanas y sonreír y sentir la alegría de inspirar profundo y saber que tengo una nueva oportunidad, este día me ofrece una nueva oportunidad, este tiempo me ofrece una nueva oportunidad de ser mejor y de hacer cosas mejores. Y ahí es, digamos, el alma de nuestro método. Ahora después usamos distintos recursos, que es tratar de comprender que somos seres integrales y que por lo tanto tenemos que usar un entrenamiento más integral, ¿no? Que nos permita justamente unir nuestras energías dispersas, que nos permita aprender a unir nuestra fuerza mental en un punto para concentrarnos mejor. Y, en fin, es eso, es un trabajo muy sutil, muy interesante, en donde hay aspectos más visibles desde afuera, más fotografiables, podríamos decir,
y otro conjunto de cosas que son parte de este mundo íntimo y fascinante que la mayoría se pierde de ingresar a él porque está disperso. Si yo todo el tiempo vivo corriendo atrás de los estímulos, siento un aroma y me voy para allá y pierdo la posibilidad de esta conversación que puede llegar a ser muy enriquecedora. Y siento un ruido y ya solo estoy pensando en el ruido y no tengo la capacidad de poder volver a estar aquí en esta conversación que estamos haciendo. Bueno, ¿qué hacemos para eso? ¿Y nos dejamos seguir dispersando por ese ruido? ¿Por cualquier ruido que aparece? No, aprendemos a dejar de lado el ruido, lo vamos a estar escuchando, pero vamos a decidir, no, quiero estar aquí. Ahora, eso es exactamente lo mismo, y hasta tal vez más difícil, que levantar 100 kilos. Para levantar 100 kilos voy a empezar levantando 5, después 10, después voy a levantar 20, y así poco a poco hasta que mi musculatura va fortaleciéndose y voy pudiendo levantar más peso. Y eso me potencia, me hace bien en una serie de aspectos. Eh, Ahora, poder dejar de lado ese estímulo que es el sonido que estoy percibiendo para centrarme aquí y estar estableciendo esto como principal, también requiere entrenamiento. Entonces, vamos a usar entrenamientos para concentrarnos. Bien. Hasta hace 20, 30 años, ¿quién hablaba de inteligencia emocional? ¿Cómo inteligencia emocional? No tenemos una sola inteligencia. Bueno, así como hablamos de cuerpos, también surgen inteligencias que empiezan a, ¿qué es? Está ligado a autoconocimiento, a reconocimiento, a decir, tengo emociones. Bueno, ser inteligente emocionalmente es alguien que no se perturba ante las cosas con tanta facilidad, que no significa que sea frío o represivo o una persona que se contenga, no debo reaccionar, no es esa frialdad fruto de reprimirse, no, todo lo contrario, es aprender a manejar esa fuerza que está ahí y potenciarla cuando hace falta. Si yo soy un luchador, esa, esa fuerza que surge en el momento del combate, que es también parte de una emocionalidad, pero siempre manteniendo, no siendo víctima de ella, sino usándola como una potencia. Cuando empiezo a lograr que pueda yo tener eh, la capacidad de administrar todas esas fuerzas y de empezar a ser más independiente de ellas y dejarlas que fluyan o no en función de mi capacidad de administración, bueno, ahí empiezo a sentir que verdaderamente estoy superándome en un montón de cosas, porque Ujú. eh, y todo eso, fíjate, hablamos de emoción, hablamos de manera de pensar, de concentración, eh, son todas cosas que no se perciben tanto, se Ya. perciben en nuestra manera de reacción, en nuestra actitud, pero no se perciben tanto, ¿no? Incluso lo peor es que cuando estamos bajo víctima de esos impulsos y demás, perdemos totalmente la capacidad de razonar. Y eso nos hace perder miles de oportunidades y nos hace vivir en un mundo que al final de cuentas no percibimos en su justa realidad. Y eso es, n- no estamos acá para eso, estamos Ya. para ser personas más lúcidas, no menos. Y en ese estado muchas veces dejamos de tener tan claro en nuestra cabeza eh, qué queremos, ¿no? De repente parece que se nubla todo y no sabemos qué es lo que está bien, lo que es lo que está mal. Y ahí son situaciones que son asustadoras porque siempre nos gusta saber
me gusta tener un norte, ¿no? Una idea de de que si estamos yendo en la dirección correcta. Edgardo, habíamos combinado y que íbamos a hacer un poquito más corto nuestra conversación. Bueno, Se nos está terminando el tiempo. Tenemos 2 minutitos. Y yo lo que pienso es que una persona capaz que escuchando todo esto que decimos, dice, uy, es mucho trabajo, porque tenemos que trabajar 50 cosas, ¿no? La alimentación, el cuerpo, la cabeza, las emociones. Y creo que vale la pena decir que no hace falta, o sea, no son tantas cosas, es un estilo de vida y en verdad es una sola cosa, ¿no? Es como incorporar el estilo de vida tiene esa ventaja que cambia muchas cosas de una sola vez. Y no sé si querés comentar eso en los 2 minutitos que tenemos. sí, lo que ocurre también que hay que saber de que así como somos un conjunto de elementos que está aquí dentro, cuando vos trabajás, haces trabajo físico, no significa que se está inhibiendo el resto y que solamente estás ahí. Estás repercutiendo sobre una cuestión neuronal, emocional. Si estás levantando pesas, hay un trabajo sobre el aspecto emocional, hay un trabajo neuronal, hay todo un conjunto de cosas. Cuando moves la parte mental o haces ejercicio de concentración, también estás actuando sobre el aspecto físico, o sea, no dejamos el cuerpo en el ropero y vamos a hacer ejercicio. O sea, todo está concatenado, todo está unido, todo trabaja. Por eso, cuando no atendemos una cosa, se perjudican las otras partes. Entonces, cuando empezamos un trabajo de hacer un entrenamiento, tal es así que usamos prácticas que tienen 8 partes, 8 conjuntos de técnicas para ir justamente contribuyendo con todos esos aspectos que somos. Entonces tenemos que entender de que no es que tenemos que ir a trabajar esto, ir a trabajar. No, no, todo va siendo, cada vez más todo se va relacionando y cada vez más somos, pues al inicio de la charla, nos vamos ubicando en esa cabina de mandos de todos esos aspectos. Empezamos a tener una conciencia mayor de lo que somos y empezamos a tener herramientas para estar allí y administrar. Sentimos que el cuerpo está un poco más flojito y bueno, voy a ver cómo hago que mi cuerpo reaccione. Me falta un poco de vitalidad, me siento un poco cansado. Bueno, voy a utilizar unas técnicas respiratorias para vitalizarme. Entonces, uno empieza a tener un bagaje de herramientas que verdaderamente nos potencian mucho y nos dan muchas posibilidades. Así que no es complejo. Y aparte va esto que vos decís, y eso nos va dando una actitud también ante la vida, ¿no? O sea, ¿para qué estoy acá? ¿Qué soy yo? ¿Estoy aquí por accidente de la naturaleza? ¿Para qué estoy? ¿Qué puedo hacer yo por mí y por los demás? Y, o sea, ¿con qué cosa me motiva? O sea, descubrir eso también, ¿no? Que eso cambia totalmente nuestra actitud con la vida. Si yo hago algo que me apasione, o todo el tiempo voy a hacer algo que no solo no me apasiona, sino que me cuesta hacerlo todos los días porque no me interesa, porque no me gusta. Pudiendo encontrar esos recursos, realmente uno crece, evoluciona y logra lo que al final de cuentas, en esencia, el ser humano busca, que es ser feliz. Creo que es la mejor forma de ir terminando acá nuestra conversación, Edgardo. Hoy fue un poquito más corta, como habíamos combinado, pero igual te agradezco mucho tu tiempo y seguramente nos vemos la semana que viene, si te parece. Dale, muy bien. Un abrazo grande y cariños a todos los que nos escuchen. Bye bye.